el placer, el privilegio, mejor dicho, de tener pues un abuelo ilustre, José Carlos Mariátegui, pero también no menos ilustre fue Francisco Javier Mariátegui, abuelo de José Carlos, que fue un hombre muy interesante del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, el Perú del siglo XIX, fue primer ministro, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue en el Congreso, hay un gran cuadro de él, el cuadro más grande es el de él, en dimensiones, porque también participó mucho en el Congreso, y fue el hombre que ocupó más veces la presidencia de la Corte Suprema, por eso uno también va a la Corte Suprema y tiene un cuadro ahí muy, muy grande. Fue un hombre muy importante y murió muy, muy anciano, murió a 91 años, murió después de la guerra con Chile. Entonces, yo no sabía que había escrito sobre historia. Yo la mayor parte de libros que había leído eran tratados de derecho, había visto anticlericales, pero tiene una respuesta a Mariano Felipe Pasoldán, y un amigo tuvo a bien irse a la Biblioteca Nacional y conseguirme el libro, que yo no sabía que se podía ubicar, estaba en la biblioteca y permitieron que lo fotocopie y me lo regaló. Entonces he encontrado, el otro día lo estaba leyendo, he encontrado una serie de comentarios interesantes que en cuanto me dé el tiempo se los voy leyendo. ¿Qué pasa? Mariano Felipe Pasoldán, un ilustre historiador peruano también del siglo XIX, escribió la historia del Perú independiente, primer periodo. Y entonces Mariátegui lo lee y le dice que él ha sido testigo porque él ha estado ahí y que varias cosas de las que él pone, que él escribe, no son ciertas. Entonces escribe un libro anotando las cosas que él dice que vio de la independencia y que están erradas. Entonces empiezo, por ejemplo, empieza el libro hablando de la economía en la colonia, porque a él le parece que exagera, sobre todo es por el tema del precio del acero y del fierro, del fierro, perdón, no creo que haya habido acero en ese momento, acá usa la palabra acero, del fierro en la época de la colonia, la situación económica. Entonces, primero Mariátegui le aclara de que en esa época la gente tenía poco dinero, el capital de trabajo era muy bajo. Escribe él textualmente: los españoles estaban atrasados como los que más en la ciencia económica. Los reglamentos de aduana, las tarifas y los enormes derechos química. Era la asfixia que nos tenía el sistema colonial español, que hacía que los productos sean muy caros. Te dice, la España no tenía más, la España le llamaban en esa época, no tenía más que un puerto habilitado para la América, al principio fue Sevilla y después Cádiz. Se concedían privilegios. Entonces los efectos, que le llamaban hacia los bienes, pagaban derechos excesivos a la entrada de Cádiz y a la salida. También los excesivos derechos se cobraban las mercancías que se traían los galeones. De este recargo de derechos procedían los precios fabulosos que en las mercancías llamadas de Castilla se vendían. Y dice que eso se ponía más serio cuando había una guerra. Entonces él te explica que la situación económica y la vida en Lima era muy cara porque las cosas que venían del exterior están dentro del monopolio español. Y también decía que otro problema que había en ese momento, que estábamos muy atrasados culturalmente. Éramos hijos de españoles educados por teólogos y frailes, y bajo un régimen infernal de la Inquisición éramos muy ignorantes y muy atrasados. La idea es que la luz penetre. Claro, él a lo que se refiere pues es que era una sociedad que la cultura estaba dominada por la iglesia y era pues teología básicamente, no habían ciencias económicas, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces los ingleses, los franceses, otras civilizaciones nos llevaban pues mucha ventaja. Después su anotación segunda dice que el autor hierra cuando habla sobre el virrey Abascal, porque dice que con su firmeza, según Pasoldán, alivió, sofocó las revoluciones. Según Mariátegui, más bien, Abascal fue torpe, porque él dice que en el año 1810 hubo varias juntas de gobierno en Quito, Buenos Aires, Chile y Caracas. Estas juntas de gobierno eran porque se había tomado preso, Napoleón había detenido al rey español, Fernando VII, y esta junta le juraban fidelidad. Pero ya tenían pues algunos afanes independentistas. Entonces aquí cuenta Mariátegui que se reúne una junta, Abascal, con los militares más importantes de la colonia, en 1812, esto particular, el Tribunal del Consulado, con una mezcla de Confiep con Bolsa de Valores, y el Arzobispado. Y dicen, oye, se han sublevado, ¿qué hacemos? Y todos votan por hacer la guerra. Sin embargo, el regente Arredondo y Vialta dicen, no, la revolución va a ser peor. Si metemos bala va a ser peor, se va a extender. Esta guerra va a ser de nunca acabar. Lo que yo le digo es tratar con los revoltosos, pactar con ellos y meter espías. Y con los espías no digan quiénes son los que están planeando estas cosas, pero no ir a la guerra.
Porque el día que el rey mete un disparo, dice textualmente, perdemos la América. Entonces, Abascal de todas maneras vota por la guerra, y cuando salen, Abascal se le acerca a este señor y le dice: oiga, usted, ¿cree que desconozco la exactitud de su voto? O sea, refiriéndose al otro plan, al no usar la guerra, y no tendría buenos resultados. Lo que usted dice es lo más conveniente, y seguramente eso salvaría estas posesiones, pero yo no puedo seguirlo, pobre de mí. Sería calumniado a la corte, me creerían cómplice del ministro Godoy, y que estoy tratando de preparar estos dominios para el usurpador Bonaparte. Yo sería víctima de la prudencia. ¿Y sabe qué? Antes que mi honor sea mancillado, prefiero hacer la guerra. La guerra es el único modo de salvarme. Claro, entonces con esta declaración se ve que Abascal no utilizó los medios políticos, se prefirió ir a la guerra, que efectivamente fue bastante exitoso, le dejó los problemas a Pezuela, pero fue básicamente por un tema político de Abascal. Y esta conversación interesante pues se la contó este señor Amariategui, ¿no? Luego también te cuenta que durante el protectorado de San Martín, que es muy crítico el del protectorado de San Martín, dice que San Martín cometió errores muy, muy fuertes, errores tremendos que lo volvieron muy popular. Por ejemplo, fusiló a Pablo Jeremías, un propagandista, un agitador independentista estadounidense, a pesar de su nombre. Lo fusiló sin juicio. Dice que lo fusiló con Monteagudo, que fue muy inesperado, que lo fusiló por razones políticas porque era antimonarquista. También dice que el fusilamiento de un coronel Mendizábal, que por un error, él se rebeló en Argentina y se había escapado al Perú. Entonces Mariátegui dice que en lugar de deportarlo a Argentina, se había escapado por haber tenido un problema ahí con los patriotas. En lugar de haberlo jugado en Argentina, lo fusilaron acá, y que eso no correspondía, y que le hizo mucho daño a San Martín, ¿no? Luego te explica el plan de San Martín, que él sí lo elogia, en la página 16. Te dice pues que mucha gente dijo que San Martín, ¿por qué no se peleó de frente con los españoles? Y él dice que no forzó una batalla, sino se dedicó a sitiarlos. Dice que le parecía más prudente y más previsor. Triunfaría la causa de la independencia así. Lo más fácil era tratar de seducir a los soldados para provocar deserciones y tomar Lima. Y cuenta que las tres principales fracciones que estaban en Lima, patriotas secretas, una la mandaba el doctor Fernando López Aldana, se le llamaba los forasteros. El otro grupo era el de José Laví Ribagüero, y el tercero, al que pertenecía a Mariátegui, era el de los carolinos. Estos eran los tres grupos secretos. También cuenta qué importante fue el señor Pablo Salazar para las deserciones de los soldados españoles. Pablo Salazar, dice aquí, merece entre otros ser recordado Pablo Salazar, que hablaba como indígena el quechua. Y la mayoría de la tropa del ejército realista eran aborígenes del interior que solo hablaban este idioma. Entonces, Salazar determinó conquistarlos para la patria. Entonces, él venía a vender utensilios genitales al soldado, agujas, hilos, espejos, peines, pañuelos, y les hablaba en quechua, y los oficiales españoles no entendían. Y mientras él les hablaba en quechua, les estaba haciendo propaganda patriota, explica aquí. Entonces dice que Salazar fue un héroe que hizo que mucha gente, muchos soldados realistas, deserte, y sin embargo la historia no recuerda a este señor, ¿no? Tenemos la página 19, también es interesante. Dice él que efectivamente es mentira cuando se afirma que los criollos limeños estaban a favor del realismo. Menciona toda una serie de nombres, empezando por Ribagüero, de gente que dice: los limeños que trabajaron y que sirvieron mucho a la causa de la independencia, hacían los gastos de su bolsillo, daban su ropa a los que dejaban las filas, escapaban con lo encapillado. Ribagüero permaneció en su puesto y tuvo que ocultarse y fugar. Las persecuciones eran serias. Entonces él dice pues que efectivamente que no es verdad esto que se dice, que no estaban los limeños a favor de la independencia. Cuenta el ingreso a San Martín a Lima, que fue apoteósico. Los españoles pensaban de que San Martín iba a desaparecer, iba a bajar por Chorrillos. Incluso tuvieron tropa ahí. Pero ya me piden el tiempo, si ya regresamos con la pausa. Uy, falta muchísimo, tengo un montón. Esta es mi tierra. Se han equivocado, Francisco Javier Mariátegui, no José Carlos Mariátegui, corríjanlo, es el abuelo de Mariátegui. ¿Cómo iba a estar vivo en la época de la independencia José Carlos Mariátegui? Ahí había un error, de Francisco Javier.
Hay una conversación que escucha él, bien interesante, que es vísperas que deserte el batallón Numancia, el batallón de élite que defendía a Lima, antes de que deserte, el capitán se llamaba Eres. Entonces Mariátegui dice: entrados Cuervo y yo a un cuarto inmediato, oímos ambos la conversación entre el militar y el patriota. Procuraré relatar el diálogo con los términos que escuché. Eres dice: el batallón está movido, hay quienes lo seducen, trato de imponerme sobre todo lo impuesto, lo comunicaré al coronel Delgado. Entonces el patriota le dice: usted hace muy mal, se dañará, no será posible a sus amigos salvarlo, los españoles están mal parados. Eres le dice: usted se equivoca, los mal parados son los patriotas, los insurgentes, San Martín no le queda otro medio de salvación que regresar a Chile. Y a Chile lo vamos a ir a buscar y lo arrojaremos al otro lado de la cordillera y sucumbirán luego las provincias de Río de la Plata, que era el nombre Argentina. El patriota le dice: qué delirios, qué insensatez, cuánto engaño. Sepa usted que no solo en Numancia, sino todo el ejército está minado, que muchos oficiales están comprometidos con los patriotas y que la tropa disgustada no peleará. Entonces Eres le dice: y los soldados españoles se batirán y vencerán. Este batallón, el Lance de Extremadura, los batallones están sublevando. Desengáñese usted, el gran día de Pascua de la América se acerca. Cantaremos Osana, es preciso que usted cante también. Usted tiene la camisa muy sucia, lávela y meta el hombro para el triunfo en vez de denunciarlo. Y sepa que yo mismo tengo parte en los pasos que se dan y lo da también mi amigo don Fernando López Aldana. Entonces, el militar al final dice: si fuera así, si hombre de juicio y de peso quisiera unánime la independencia, yo la quisiera también. Así convence a este español para que vean cómo tienen ese diálogo para el Numancia. Cuenta pues que los españoles estaban aquí en Lima, que Lima era muy importante, el único punto de recursos para los españoles era Lima. Aquí tenían los elementos de guerra, la movilidad, la fábrica de pólvora, la ropa para vestir, la aduana que les daba dinero, los puertos del norte y del sur fondeaban y escarraban los neutrales, la ciudad se surtía y había entradas para el tesoro. Los enemigos, en verdad, los españoles tenían fuertes y aguerridas divisiones, territorios inmensos, eran activos y tenaces, pero todos estaban muy metidos en el interior. El comercio de Lima era lo que les daba la mayor parte de ingresos. Entonces, cuando pierden Lima, pues los españoles, como aquí explica, tienen un fuerte retroceso, ¿no? La tienen que evacuar Lima porque el bloqueo les genera mucha hambre. También cuenta, pues, la rebelión, dice, pues, que se rebelan contra el virrey, al virrey lo deponen, y tiene, pues, palabras muy fuertes contra el virrey. Dice que el virrey Pezuela era un inepto, que un hombre tal vez más hábil como Abascal hubiera podido impedir la independencia. Él dice: no era capaz Pezuela de desempeñar bien el puesto, carecía de las dotes necesarias para llevar el timón de la nave en tiempo de tempestades, pero la culpa era de quien lo nombró, de Fernando y sus ministros. No quería atacar a San Martín. Ahora, era complicado que gane, explica, porque dice: San Martín tenía el mar, la mayor parte de pueblos a su favor, las tropas de los españoles estaban minadas, los soldados descontentos, y solo la arrogancia española los cegaba, dice. Y ahí cuenta pues el motín donde deponen a Pezuela y el nuevo virrey es la Serna, ¿no? Le dice que los generales españoles le dicen: imputaron estos a Pezuela que no guardaba secretos sobre los planes, que estaba rodeado de personas adictas a la independencia. Ahora hubo un tema también ahí político porque Pezuela era absolutista y la Serna era liberal, ¿no? De ahí te sigue contando que Lima pasa unos momentos muy difíciles, hay hambre en Lima con el bloqueo, por eso también se van los españoles. Cuentan que las cosas estaban muy difíciles, una ciudad que no se tenía una libra de harina ni de arroz, ni había una sola res, un carnero que comer, la retirada para los españoles era necesaria, su ejército estaba pereciendo de hambre. Entonces se prepararon y dejaron pues los españoles, como les cuento, Lima, por el tema. Entonces cuando llega San Martín, dice que se le recibió, pues muchos salieron a recibir a los que venían con repique y campanas. El general Necochea al frente de la caballería atravesó la ciudad, entró a portada de guía. La ciudad estaba de fiesta, las calles llenas, los cohetes atontaban, vivas ensordecían a otros. Los patriotas estaban, los únicos que estaban consternados eran la familia de los españoles, sobre todo los españoles solterones. Los casados se quedaron, los solterones salieron y no sufrieron. Fue mentira, dice que los curas españoles habían dicho que iban a violar, que iban a matar a la gente, no pasó nada de eso. Cuenta que el recibimiento fue pues apoteósico. Después cuenta los problemas de... Hay un plan muy atrevido aquí que tuvo Miller en un momento. Bueno, primero a San Martín. San Martín concibió el proyecto colosal de llevar la guerra a España. Quería utilizar las fraguetas Prueba y Venganza y la goleta Macedonia para atacar puertos españoles.
Y vino una contrapropuesta de Cochrane, que Cochrane le decía que lo que podían hacer ellos era atacar Filipinas, que era más fácil armar una escuadra, le permitiese sacar la tropa de oficialidad que consistía en emprender una campaña a Filipinas. Creían almirante que Chile no podía sostener la escuadra ni a conservarla, que la toma en las Filipinas era más o menos fácil y la podrían independizar. Imagínense hasta dónde querían llevar la guerra, hasta un sitio tan lejano como las Filipinas, ¿no? Y luego acá viene, bueno, una serie de críticas fuertes a San Martín porque dice que San Martín nunca debió nombrarse protector, que él había llegado aquí como un enviado del gobierno chileno, del gobierno independiente chileno para liberar el Perú, y que lo que debió hacer cuando llegara acá es hacer, claro, Chile era independiente en ese momento, Higgins, lo que debió hacer aquí es llegar y formar un gobierno de peruanos, no hacerse protector él, porque al hacerse protector era un dictador, ¿no? Y también lo critica mucho por esta idea que tiene él de traer un rey, ¿no? Mariátegui es definitivamente republicano, entonces dice que si estamos saliendo de un rey, ¿para qué vamos a traer otro rey? Dice que la impopularidad de San Martín creció mucho. Cuando vieron que el general asumía el mando sin consultar a la nación, el espíritu público sufrió, los gritos desaparecieron y la gente estuvo como más desanimada, ¿no? No le gustó el tema de que San Martín... Luego también lo critica de que hay un momento que San Martín puede pelear con Canterac, que Canterac hace una incursión sobre Lima. San Martín dice, San Martín salió en efecto, pero no fue en busca de Canterac. Se situó en la hacienda de San Borja, donde es ahora el distrito de San Borja. Y cuando el enemigo se le aproximó, se acercó a las murallas. Canterac no lo cometió y se dirigió hacia el Callao. Entonces ahí Cochrane va y lo reprende a San Martín y dice que por qué no ataca a los españoles. Entonces acá vienen también todas esas críticas que dijimos la vez pasada, que reconvenían mucho a San Martín por no haber enfrentado a los españoles varias veces, ¿no? Prefería esta táctica de ganar de a pocos, ¿no? Entonces la gente cuenta acá que el ejército se queda molesto, el general Las Heras le afronta con energía que él era la causa que se prolongase la guerra, de que le perdía a San Martín la idea que no eran temibles los españoles, que eran demagogos, que tendrían que ir a la guerra abierta, ¿no? Después incluso cuenta aquí que San Martín en la página 98 y 99 cuenta que San Martín hay incluso una conspiración que felizmente no llega a tener fuerza, que estaba Las Heras, Necochea, Martínez Correa, Alvarado. Era una conspiración que denuncia a Eres y que San Martín decide no castigar, que era para quitarle el título de protector a San Martín, quitarle el poder político. Casi le dan un golpe de estado a San Martín. Miren la impopularidad que llegó a tener un momento. También, según Mariátegui, Cochrane no robó. Cochrane solamente se llevó el dinero que tenía que llevarse para pagar su escuadra, pero que no se embolsicó nada para él, sino que tenía muchos meses sin pagar a la escuadra y por eso tomó el dinero del Tesoro Público. Dice, Lord Cochrane fue un hombre muy decente, de manera delicada, si la naturaleza lo dotó con un carácter fuerte, atrevido, y se abrigaba un odio profundo y resentimiento como San Martín, yo lo ignoro. Pero sí estaban peleados, ¿eh? El asiento 3 te dice pues que hay varios problemas. San Martín estaba en Huaraz, tenía pues los españoles tenían un mal resultado, estaban rodeados de montoneros. Cuenta que la tropa española en Lima tenía problemas, había montoneros, apenas se asomaban fuera de los muros de la ciudad, los atacaban. Y los españoles tratan de acabar el tema buscando un sicario. Le ponen precio a la cabeza de San Martín. Y hay un torero que incluso le intenta matar a San Martín, ¿no? Pero al final no llega a nada a esto, ¿no? Y luego viene una serie de juicios muy duros contra Bolívar, porque según Mariátegui, efectivamente Guayaquil quería ser parte del Perú, y que fueron las maniobras de Bolívar, la imposición del ejército de Bolívar y de Sucre. Él es muy duro con Sucre, dice que entre Bolívar y Sucre hicieron varias... Si entre Bolívar y Sucre no quería que se una al Perú Guayaquil, ¿no? Y hacen una serie de movidas, los llama pérfidos, ¿no? A Bolívar y Sucre, dice que ese territorio quería ser peruano, ¿no? Decía que la mayor parte de la gente ahí quería ser peruana y que respetable profesor Coronel Jiménez decía que todo fue obra de Sucre. Sucre fue el que organizó todo eso para que Guayaquil pase a manos colombianas.
Incluso habla de un movimiento, un intento de golpe de gente pro-colombiana que es develado rápidamente, pero sin embargo, pues San Martín monta su artillería, monta su gente y al final... ¿Y por qué existió una mayoría del pueblo de Guayaquil en la asamblea que quería participar en Perú? Porque los lazos eran muy estrechos. Las relaciones se extendían a la unión de familias, matrimonios, y los guayaquileños estudiaban en Lima, y el comercio era muy intenso. Entonces él efectivamente pues tiene esta acusación contra Bolívar y dice que incluso Bolívar fue injusto con el Perú porque si las tropas peruanas no hubieran participado en Pichincha no se hubiera ganado la independencia, ¿no? Entonces te cuenta el tema de la Orden del Sol, cómo se quiso crear un sistema de nobles, ¿no? Y al final termina con la deposición de Monteagudo, ¿no? Que era pues un personaje que fue completamente impopular, y cómo el pueblo limeño sale a pelearse contra Monteagudo, ¿no? Hay una sonada y al final lo deponen a Monteagudo, ¿no? Y también los problemas con los colombianos, pues que se desató esta guerra después porque ellos querían Jaén Maynas, Tumbe Jaén y Maynas, ¿no? Incluso dice que Bolívar pretendía que en un momento que se llegase hasta Trujillo, la frontera, ¿no? Y dice que pues perdimos por culpa de Bolívar, el Alto Perú también lo menciona aquí. Bastante interesante el libro, las memorias, no me ha dado mucho el tiempo, la verdad es que es bastante extenso, pero para que vean pues cómo la política chica, ¿no? ¿Tenemos una llamada ahora? ¿Una llamada urgente, sí? A ver. Bueno, es por el chico Luis Arana Hurtado, que dice que nos iba a representar, que se le ha visto vendiendo caramelos, este chico que quería ir pues a participar en las Olimpiadas, el equipo de esgrima, y que se le ha visto vendiendo pues caramelos para poder solventar sus gastos, pero nos llaman de la Federación de Esgrima, Carlos Levis. Díganos, señor presidente de la Federación Peruana de Esgrima,